En esta etapa, la válvula reductora de presión está cerrada. El manómetro P1 indica que la presión aguas arriba de la válvula es alta, mientras que el manómetro P2 de aguas abajo indica que la tubería de suministro del consumidor está vacía. El usuario va haciendo girar el tornillo de ajuste del piloto en sentido horario. El pistón del piloto se mueve hacia abajo, lo cual causa una caída de presión en la cámara superior de control de la válvula. El resultado es que la válvula se va abriendo gradualmente y la línea del consumidor se va llenando. La presión aguas abajo se estabiliza en la zona verde del manómetro P2. Como se ilustra en el diagrama, el flujo a través de la válvula en esta etapa es constante y la presión aguas arriba P1 se reduce a los valores indicados en la zona verde del manómetro de aguas abajo P2. Cuando la demanda del consumidor disminuye, el piloto responde inmediatamente, el pistón se levanta ligeramente, la presión en la cámara superior de control aumenta y la válvula se va cerrando. La operación de la válvula se estabiliza y, como se ve en el diagrama, la presión aguas abajo P2 permanece estable durante una caída en el flujo, mientras que la presión aguas arriba P1 aumenta. Toda disminución adicional en la demanda del consumidor conduce a un aumento adicional en la presión aguas arriba P1 y a una reducción adicional en el flujo del sistema. Observe que la presión aguas abajo P2 permanece estable en los valores de la zona verde durante todo este proceso. Toda disminución adicional en la demanda del consumidor hasta un valor de 0 conducirá al cierre total de la válvula. Como se ilustra en el diagrama, si el flujo es igual a 0, la presión aguas arriba es muy alta y pese a que la válvula está cerrada, la presión aguas abajo permanece estable en su punto prefijado. Cuando la demanda vuelve a aumentar, el piloto responde en función del nivel de la demanda. El pistón se mueve hacia abajo, la válvula se abre gradualmente y la presión aguas abajo permanece estable. En el diagrama que ilustra un flujo mayor, la presión aguas arriba se reduce, mientras que la presión aguas abajo P2 permanece en la zona verde con el valor prefijado. En esta etapa, la presión aguas arriba P1 disminuye. Se produce una ligera disminución en el flujo, pero la presión aguas abajo P2 permanece estable dentro de los valores de la zona verde. Como se ilustra en el diagrama, el flujo a través de la válvula en esta etapa es constante. La presión aguas arriba P1 se reduce a los valores indicados en la zona verde y la presión aguas abajo P2 permanece estable. En caso de una marcada disminución de la presión aguas arriba, la válvula se abrirá completamente para suministrar la máxima presión posible a la línea del consumidor. De este modo, la válvula asegura un suministro constante de agua aun cuando la presión se encuentre por debajo del nivel deseado. Cuando la presión aguas arriba vuelve a subir, la válvula responde mediante un cierre gradual y así mantiene la presión aguas abajo P2 dentro de los valores de su zona verde. Como se ilustra en el diagrama, la válvula mantiene constante la presión aguas abajo aun cuando la presión aguas arriba se eleve a un nivel muy alto. Como se ha visto en esta filmación, la válvula de control reductora de presión de Vermad reduce la presión alta aguas arriba a una presión menor y constante aguas abajo, sin que le afecten las fluctuaciones en la demanda o en la presión aguas arriba.